Buenas tardes. Estaremos hablando el día de hoy del Derecho Internacional del Trabajo. Para que el derecho del trabajo se estableciera como una rama dentro de la ciencia del derecho, se tuvo que haber asimilado tres sucesos importantes. Estamos hablando del proceso histórico, ideológico y el axiológico. En cuanto al primero, se da cuando surgen los inventos de maquinaria. Eso dio origen a una nueva etapa y organización en la producción en fábricas. Hubo una reducción de horas en la jornada de trabajo. Para los adultos que trabajaban 17 horas, se redujo a 10 horas. No se aceptaron a menores de 10 años para realizar trabajos. También se crearon escuelas gratuitas, laicas y jardines infantiles. Comenzaron a aplicar la higiene en los locales de fábricas y en las aldeas en donde vivían los obreros. Este proceso histórico fue una de las bases para que se estableciera el nacimiento de la rama del derecho laboral. Pero para que éste se estableciera al 100% como una rama dentro del derecho, tuvo que pasar por los procesos ideológicos y axiológicos. Estos procesos tuvieron una evolución y para ello se aceptó lo siguiente: el poder producir efectos jurídicos eficaces. Y para que esto se lograra fue necesario la elevación moral en el grupo humano y la dignidad. Entonces se manifiesta el proceso ideológico, el cual se hace cargo del estudio de las ideas, caracteres de criterios de justicia, y viene de la mano del proceso de axiología, la cual hace mención de los valores del desarrollo moral, constituyendo así plena responsabilidad moral. Entonces, por medio de la formulación y aceptación de nuevos criterios de justicia social, es como se constituyó el derecho del trabajo. Esta disciplina es parte del derecho internacional público y se ubica en su vertiente social. En su concepción vigente se integra con la parte 13 del Tratado de Versalles, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración relativa a los fines y objetivos de Filadelfia de 1944, el acuerdo celebrado entre la ONU y la Organización Internacional del Trabajo, en la que se reconoce que a esta última como un organismo especializado, el reglamento de la Conferencia General, los convenios y recomendaciones, así como resoluciones de sus diversos organismos fundamentales y auxiliares. Hablar de este organismo especializado es hablar de la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización se entiende que es la fuente del derecho internacional laboral, representada en sus convenios, recomendaciones y documentos que emanan de mecanismos de control de las normas internacionales de trabajo. Es un organismo, como decíamos anteriormente, perteneciente a la ONU, que tiene por objetivos la promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo, la creación de oportunidades de empleo y la mejora de condiciones laborales en el mundo. Fue fundada en 1919 y se convirtió como primer organismo especializado de las Naciones Unidas en 1946. En cuanto a su estructura, la organización cuenta con una estructura fundamental y otra auxiliar. A esta estructura la considera tripartita, única en el sistema de Naciones Unidas, que le ha permitido una importante actuación en lo laboral y en lo social. Dentro de su estructura está la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. En el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución, nos dice que parte de los estados que ya eran miembros de la Organización Internacional del Trabajo también podían llegar a ser miembros los estados que adquieran la calidad de miembro, apegándose al artículo 1, párrafos 3 y 4 de la misma Constitución. Los organismos permanentes de la Organización Internacional del Trabajo se encuentran contemplados en su artículo 2. Los menciona lo siguiente: la Conferencia General de los Representantes, miembros sustentados en los artículos 3, 4, 5 y 6 de la misma Constitución. El Consejo de Administración, compuesto como lo indica el artículo 7, también sustentado en el artículo 8 de la misma Constitución. La Oficina Internacional del Trabajo, que está bajo la dirección del Consejo de Administración, sustentados en los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la misma Constitución. Cada uno de estos desempeñan funciones importantes, con fundamento en la Constitución. Pueden auxiliarse de algunos órganos, entre los que pueden citarse diversas comisiones de estudios, asesorías o divulgación. En cuanto a los convenios y recomendaciones conforme a este organismo, nos dice lo siguiente: los convenios y las recomendaciones son preparados por representantes de los gobiernos, de los empleadores y los trabajadores, y se adoptan en las conferencias internacionales del trabajo pertenecientes a esta organización, que se reúne anualmente.
Una vez adoptadas las normas, se requiere que los Estados miembros, en virtud de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que las sometan a sus autoridades competentes para su examen. En el caso de los convenios, se trata de examinarlos de cara a su ratificación. Si un país decide ratificar un convenio, en general, este entra en vigor para ese país un año después de la fecha de la ratificación. Los países que ratifican un convenio están obligados a aplicarlo en la legislación y en las prácticas nacionales y tienen que enviar a la oficina memorias sobre su aplicación a intervalos regulares. Además, pueden iniciarse procedimientos de reclamación y de queja contra los países por violación a los convenios que ha ratificado. El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que 8 convenios son fundamentales, los cuales son los siguientes. En 1930 fue celebrado el Convenio sobre el Trabajo Forzoso. En 1946, el Convenio sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva. En 1948 se celebra el Convenio sobre la Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación. En 1951, el Convenio sobre Igualdad de Remuneración. El Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso en 1957. Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación en 1958. En 1973 se celebra el Convenio sobre la Edad Mínima. Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación en 1958. El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo también ha designado otros 4 convenios como instrumentos prioritarios, por lo que impulsa al Estado ministro a su gratificación en razón de su importancia para la fundamentación del sistema de normas internacionales del trabajo. Desde el 2008 estos convenios están clasificados como convenios de gobernanza, ya que fueron identificados por la Declaración de las Organizaciones Internacionales, el trabajo sobre la justicia social para la globalización equitativa, como las normas que revistan su importancia en la relación con la gobernanza. Los convenios de gobernanza son convenios sobre la inspección de trabajo, que fue en 1947, en 1964 será convenio sobre la política de empleo, en 1969 hablamos del convenio sobre la inspección del trabajo. También está el convenio sobre la consulta tripartita, normas internacionales de trabajo en 1976. Entonces, para concluir, los convenios se adoptan en el seno de las conferencias internacionales, a través del voto emitido por las 2/3 partes de los delegados presentes.